Capítulo 7. Sir Anders no era un hombre paciente, más bien era impulsivo. Seguro que ayudó a mantenerlo vivo en el campo de batalla tomando la iniciativa, pero tuvo que recordar que la impulsividad era tanto una maldición como una bendición. Por última vez, maldita sea, comenzó Sir Anders frustrado, con las manos apretadas en puños. Solo estoy tratando de ayudarte. El pájaro resplandeciente resplandeció hacia él desde dentro de la jaula de animales en la que lo había colocado. En retrospectiva, discutir con un pájaro dentro de una habitación cerrada podría no haber sido la mejor idea. Más aún porque podía escuchar vagamente los susurros de sus hermanos caballero en las otras habitaciones adyacentes a la suya, pero no podía ser exigente con las oportunidades. No era un tonto, y no estaba loco. La cosa lo entendía, no tenía dudas. Si entendió más o menos al niño rubio cuando decidió no interferir en el duelo de Palamid, debería entenderlo muy bien. Entonces, ¿por qué estaba siendo tan testarudo? Se limitó a pisar el suelo de sus viviendas. Palamid ya se había roto las sillas, después de solo una maldita semana de trabajo como agricultor, pero sin embargo, los restos quedaron insensiblemente esparcidos por el suelo. Suspiró. Otro desastre que tendría que limpiar encima del resto del desorden en la habitación. No ayudó que la única iluminación que había venido de una pequeña ventana mirando hacia los campos de práctica abiertos de Lord Walfred. Desde su posición podía verlos, sus compañeros y hermanos caballero golpeando espadas de práctica contra postes robustos encuadernados en cuero. Todos ellos, al menos vagamente, especulando su tardanza. En cierto modo, tuvo la suerte de que solo tenía una sola ventana para iluminar la habitación. La verdad de que estaba hablando con un pájaro demasiado de una vergüenza para someterse a sí mismo. Suspiró mientras dejaba que su mente vagara al son de las olas del océano, tratando de relajarse. Bristol era una ciudad portuaria de la región suroeste de Inglaterra, que principal medio de comercio involucraba comida marina capturada en barcos pesqueros. También fue por eso que los habitantes temían a los invasores sajones. Los sajones siempre llegaban de los mares. Solo tenía sentido que Lord Walfred colocara su mansión y los cuartos de caballero directamente adyacentes al océano para interceptar la invasión enemiga antes de que llegaran a la tierra principal. Lord Walfred era un líder sabio. Visiblemente calmado, Sir Anders volvió su atención sobre el pájaro. Se rascó la cabeza, tuvo que probar un enfoque diferente. Sin embargo, ¿por qué la maldita cosa no podía permanecer inconsciente? Desde el momento en que encontró al pájaro herido en el bosque debería haber considerado dejarlo allí. Fue apuñalado en 3 lugares por un conjunto de garras largas, por lo que probablemente habría muerto por una hemorragia extensa. Sin embargo, conocía al pájaro, al menos brevemente de su encuentro con el rubio llamado Arthur. En resumen, vio una oportunidad en un encuentro inesperado. Lo tomó y decidió cuidar al pájaro de vuelta a la salud en su casa en el barrio de Knights. El problema solo comenzó después de que el maldito pájaro fue vendado, luego se despertó y descubrió que estaba en una jaula. Por supuesto, la jaula estaba allí para su propia protección contra el ave anormal. Muy bien, dijo Sir Anders mientras levantaba las manos para no mostrar ningún daño antes de sacar un esbelto trozo de roble. Esto es una férula, afirmó. Se dirigió hacia la ala rota del pájaro. Te ayudará a sanar. No es que lo necesite, la mente de Sir Anders vagaba. Las heridas que acababa de vendar se estaban curando bajo pequeñas llamas parpadeantes derivadas del pájaro. No estaban allí antes, continuó reflexionando, mirando las llamas. Tal vez su curación se basó en el esfuerzo consciente. Fuera. Sir Anders miró a su alrededor, desconcertado. No había nadie más en la habitación. Fuera, continuó repitiendo la voz. Sir Anders frunció el ceño y colocó la férula en el suelo para mirar alrededor de la habitación. ¿Estaba solo, no? Fuera. Fuera ya, Sir Anders. La voz vino de su puerta cerrada. La tensión dejó su cuerpo cuando se dio cuenta de que uno de sus hermanos caballero lo estaba llamando. Los deberes matutinos son debidos y no eludes los tuyos para mí. Bien, ya voy. Sir Anders volvió su atención sobre el pájaro antes de recoger la férula y colocarla frente a ella. No creo que usted podría hacerlo, usted mismo podría. Encogiéndose de hombros, Sir Anders se fue rápidamente para evitar la sospecha de sus compañeros caballeros. Efret apoyó su cabeza palpitante en el suelo, tratando de calmar su dolor de cabeza ascendente. Humano estúpido. Todo lo que quería hacer era salir. Además sanó mejor bajo la luz del sol, no una habitación tenue en una jaula nada menos. Efret frunció el ceño en la jaula de madera.
Podía quemarlo, realmente podía, pero por ahora tenía que centrarse en su regeneración. Tomó consuelo en el hecho de que todavía podía sentir vagamente la conexión que tenía con el maestro. El maestro estaba bien y no había sucumbido a sus heridas. Al final, eso era todo lo que importaba. No era como si esta jaula realmente pudiera sostenerla, y no era como si no estuviera familiarizado con el humano que la abordó. Efred saldría, los fuegos de sus alas se encendieron mientras sacaban maná del aire, pero no pudieron combustión la madera a su alrededor, finalmente. Kai miró por la ventana, observando cómo la pequeña rubia desapareció en el follaje del bosque Ashton en su emoción. Se ha ido, dijo. Sir Hector se quejó de una respuesta, la mirada puesta en la espada de madera de Arturia. Solo desde la apariencia, nada parecía fuera de lo común, empuñadura de madera, pomel y longitud de la espada, pero sabía de la magia ahora presente en la espada. Agarró la empuñadura de la espada, observando cómo los patrones de interfaz azul viajaban por su longitud y la mayoría de su brazo de espada. De repente volvió a ser un joven, sus viejas articulaciones y músculos debilitados revitalizados por una repentina afluencia de energía. Se sentía como un rayo corría por sus venas, pero el tipo agradable. Solo una ligera sensación de hormigueo debajo de su piel. Anciano cuidadoso, sonrió Kai irónicamente. Sé que mira tu cara, y sé que parece que puedes asumir cualquier cosa en este momento, pero no te hagas ninguna idea. Te retiraste hace mucho tiempo. Sir Hector gruñó mientras soltó a regañadientes la espada de Arturia. Bueno, supongo que un caballero adulto empuñando la espada de madera de un niño no pinta la mejor imagen. ¿Realmente te importaría? Kai cruzó los brazos. Una espada lo suficientemente afilada como para cortar la piel de una bestia, y lo suficientemente duradera como para soportar la fuerza del ataque de Ashton no suele pasar. Sir Hector sonrió ante la respuesta de Kai. De hecho, dijo antes de empezar a reflexionar sobre un aspecto diferente de la noche anterior. El niño llamó al ataque Runting. Kai asintió con la cabeza, estaba demasiado cerca del chico para haber oído mal. Sin embargo, ¿por qué importaría el nombre del ataque? Sir Hector se frunció las cejas. Estaba familiarizado con el nombre de un cuento popular de la infancia que apenas podía recordar. La historia era más frecuente en su ciudad natal, así que tendría que ir allí a buscar sus respuestas. De cualquier manera, lo mantendría como nota. Pero en asuntos más importantes, primero tendría que buscar respuestas del niño sobre los detalles de su magia. Se atascó la frente al darse cuenta de que debería haber interrogado a Ashton antes de irse a primera hora de la mañana a buscar a su compañero, Efred de las palabras de Arturia. El niño era probablemente otro Merlín, un niño mago. Otro rompecabezas imposible de resolver con todas las piezas que faltan. No a todos los magos les gusta revelar su magia a la gente común. Suspiró ya que no podía culpar a Shiro por sus acciones. Los Ashton fueron asesinados debido a las sospechas de su participación en el ahondar en un arte fuera del control mortal. Una magia que cambia el mundo de algún tipo. Basándose en lo que había visto anteriormente de la magia de Shiro, tal vez había un motivo genuino para el asesinato de Ashton. No es que aprobaría las acciones de los asesinos, pero en este mismo instante, comprendió su razonamiento. Por lo tanto, sus ojos una vez más miraron la espada de práctica de Arturia, tratando de comprender lo que se le había hecho en vano. No a todos los magos les gusta revelar su magia a la gente común. Magos destrozados, lote secreto. Bueno, al menos los que conocía, y no estaban escondidos para promover sus habilidades mágicas. En lo que a él respecta, Merlín fue el único mago genuino. No solo se mostró abiertamente su magia, sino que la utilizó en beneficio del rey Uther como el mago más famoso de Gran Bretaña. Shiro, por otro lado, aún no había explicado nada sobre su magia, pero de nuevo era amigo de Arturia. Al final, eso era todo lo que importaba, pero un poco indiscreta seguramente no dolería. Si eso no funcionó, había una cosa en la que confiaba. Merlín lo sabría. Arturia caminó cuidadosamente a través del follaje del bosque, un poco deprimida por el decomiso de su espada. Ella miró la lanza que había recibido de Kai en su lugar, y frunció el ceño en disgusto. Seguro que podía usar una lanza, pero su arma preferida siempre había sido una espada. El crujido de las hojas bajo sus pies resonó a través de la tranquilidad del bosque. Era temprano en la mañana, una época en la que el sonido de las aves cawing parecía añadirle una capa de misterio y asombro a la ruta del bosque desgastada. Ella tiró de su túnica gris más cerca como una ráfaga de viento le hizo temblar. Se arrepentía de no traer su capa. Fue una tontería de su parte, ya que sabía que el verano estaba cerca de su fin.
El frío llegaría pronto, y una manta de blanco caería sobre la tierra. Antes de eso, esperaba que Fred fuera encontrado. Sus ojos se dirigieron a Shirou, que caminaba de cerca hacia adelante. Era una Shiton, y no era un niño criado por hadas. Le había llevado el tiempo suficiente para aceptar el hecho, pero tuvo que dejar de actuar como una niña. Si hubiera pedido ayuda anoche en lugar de moverse por su cuenta, observó a Shirou atentamente. Ella podía decir por la forma en que sus ojos miraban de un lado a otro que él estaba frustrado consigo mismo. Ella había visto esa mirada demasiadas veces en su propia cara cuando se culpó a sí misma por sus defectos. Además, anoche fue un espejo exacto de su propia cara. El sudor se recogió en sus palmas mientras se tragaba lentamente. Fue su culpa que Shirou resultara herido. Su culpa es que Fred faltara. Caminaron lentamente por el bosque, asegurándose de que nada estuviera descontrolado. Sus esfuerzos pagó en el de madera cantada. Fred debe haber estado aquí, dijo Shirou mientras tocaba la madera quemada. Estaba luchando, cerró Shirou los ojos, imaginando la escena que siguió. Corriendo después de tomar una lesión. Arturia hizo hablar, pero sostuvo su lengua. En su lugar, decidió mirar su entorno. Sus ojos se ensancharon. Allí, dijo, con los dedos apuntando. Otra marca de quemaduras, seguida de otra. Shirou gruñó. Una de las alas de Fred debe haber sido herida. Shirou hizo una pausa antes de fruncir el ceño. No es como Fred para correr en los árboles. La bestia estaba persiguiendo. Arturia observó la hierba aplanada. No habría importado antes ya que muchos animales residen en el bosque, pero este sendero en particular estaba siguiendo la dirección de Fred. Shirou guardó silencio por un momento antes de decidir que era hora de seguir adelante. Siguiendo el rastro, los dos pronto se encontraron en un pequeño claro. Cráteres llenaron el área, pequeños trozos de roca irregular encajadas en árboles cercanos. Los ojos de Shirou se estrecharon en la corteza del árbol, observando la cantidad de fuerza necesaria para lograr tal resultado. Basándose en los cráteres alrededor de la zona, la mayoría de las rocas fueron desenterradas del suelo. Uno de los brazos de la bestia era constantemente devorado por la llama. Aquí fue probablemente donde sucedió, Shirou racionalizó mientras inspeccionaba un cráter. La bestia estaba jugando con Efret, divertido después de lesionar el ala de Efret. Arturia le trajo una mano a la barbilla, incapaz de añadir nada a las deducciones de Shirou. Ella se arrugó la frente en frustración, una acción de la que Shirou se dio cuenta. El camino que seguimos, no había cráteres hasta ahora, explicó Shirou. Impulsada por Shirou, Arturia puso una imagen en su mente. Era la primavera pasada, y Sir Hector la había sacado a cazar ciervos rojos. La mayor parte del tiempo se dedicó a buscar, e incluso cuando se encontró el ciervo, tomó mucho tiempo terminar el trabajo. De repente se hace clic. No hay necesidad de desperdiciar energía ahora, la tenemos. Sir Hector había logrado anotar al ciervo una herida de carne lo suficientemente profunda como para obstaculizar el movimiento de los ciervos. A partir de ahí, independientemente de dónde fuera, ella y Sir Hector simplemente habían seguido a un ritmo leisurely hasta que el ciervo se desgastaba. La bestia confiaba en su muerte, murmuró. Exactamente, y Efred lo utilizó a su favor. Shirou soltó un respiro. Aquí es probablemente donde Efred lanzó un contraataque exitoso, y enfureció a la bestia. La destrucción alrededor era evidente para la ira de la bestia. Shirou caminó alrededor del claro, arrancando una pluma enredada en el follaje, e inspeccionando el trozo perdido de un árbol. Sus ojos se estrecharon. Aquí es donde la batalla tomó un turn para peor. Shirou pasó una mano sobre la superficie del árbol dañado, observando a fondo cómo la corteza se desprende, quebradiza como papel. La bestia logró un golpe sólido que no solo conectó con Efret, sino que también desfiguró este árbol. Basándose en la dirección del ataque, Efret debería haber aterrizado sobre, un crujido en las hojas detuvo las deducciones de Shirou. Él pidió que Arturia se quedara detrás de él, pero ella no tendría nada de eso, ya que ella se mantuvo firme con su lanza lista en sus manos. ¿Quién pensó Shirou que era? Arturia fustigó. No había manera de que pudiera esperar que lo dejara en paz, no cuando todavía podía imaginarlo tirado en la tierra, sangrando e inmóvil cada vez que cerraba los ojos. Simplemente no había manera. Ella hizo su punto empujando más allá de Shirou y moviéndose en primer lugar. Estuvo a punto de gritar de sorpresa cuando Shirou le agarró del brazo y se tiró fuerte. ¿Qué? Ella sisisó. Shirou le dio unas palmaditas en el hombro y se aseguró de que tuviera su atención, llamando su cara lo suficientemente cerca como para que sus narices las tocaran. Juntos, susurró.
Las palabras de Shirou no se registraron en la mente de Arturia, para preocuparse por forzar el rubor que podía sentir que ya se arrastraba hasta las orejas. Demasiado cerca, estaba demasiado cerca. Ella podía sentir el calor de su aliento, y la preocupación evidente en sus ojos. Bien, murmuró, con los ojos mirando diminutamente al suelo mientras jugaba con las garras de su lanza. Juntos, repitió Shirou. Arturia respiró y asintió con la cabeza. Juntos. Moviéndose en silencio, se deslizaron a través del follaje y en la dirección del ruido hasta que estaban justo al lado de él. 3, 2, 1. Shirou saltó primero, con los brazos levantados para rastrear su arma, pero flaqueó al notar a su adversario. ¿Ashton? ¿Señor Anders? Se corrió la voz en la ciudad, de magia y bestias. Charles resopló mientras filtraba los susurros y la locura absoluta de la gente de la ciudad. Su inmaculada capa roja que cubre su túnica azul interior y leggings negros, enganchando y rasgando en un poste de cartel astillado. No se dio cuenta, ya que estaba demasiado absorto en el pensamiento. Todo era solo la historia de otro niño, supuso Charles. Como miembro de las altas esferas de la nobleza por relación, él, a diferencia de la chusma de los campesinos a su alrededor, fue educado. ¿Bestias? Un simple animal exagerado. ¿Mágico? Solo humo y espejos. ¿Cazador de bestias? ¿Un niño espada? Absolutamente absurdo. Tenía asuntos más importantes que tratar, a saber, si un Ashton realmente vivía. Caminó cuidadosamente por la calle, consciente de la suciedad que se reunía en sus botas después de cada paso. ¡Qué sucio! Su mirada vagaba hacia los hogares sencillos a su alrededor, no una libra de elegancia para ser visto. Campesinos. Ahora los Ashton tenían clase adecuada a la nobleza. Incluso ahora podía recordarlos vívidamente. Los exquisitos tonos de púrpura, azul y oro de Ashton alineando el interior de su mansión en lo que había sido la mejor bola que había visto. Les envidiaba tanto como a ellos como a un modelo a seguir. Ahora, si no hubiera heredado su tierra. Si un Ashton realmente viviera, entonces las miles de acres de tierra que ahora le pertenecen, por lo tanto serían delegadas de nuevo al control de Ashton por medio de la primogenitura y la sangre noble. Su influencia no solo disminuiría, ya no sería capaz de recibir los aranceles de los siervos que trabajan la tierra. Todos sus lujos nacidos del comercio, desaparecidos. Se estremeció y decidió distraerse en la insensatez de la multitud que lo rodeaba. ¿No es familiar? Simplemente no puedo poner un nombre, un campesino habló. ¿Así que los campesinos lo sabían? Por supuesto, él había sido el anfitrión de esa farsa de una competición. ¿Un nombre? ¿No era gráfico? Una vena palpitaba en su cabeza. ¿Estos rufianes, ni siquiera pueden recordar el nombre de sus mejores? Brillaba ante la gente que lo rodeaba. Cállense todos, dijo un tendero que trabajaba en su stand mientras le daba a Charles una mirada de medición antes de que el reconocimiento amanecía. Finalmente, Charles pensó. El tendero miró a la multitud antes de despejar su garganta, listo para reclamar una oportunidad de negocio, dando el reconocimiento adecuado a los nobles. ¿No puedes ver? El hombre miró antes de darle una sonrisa dentada a Charles. Estás en presencia de Lord Jack-Sax. Fue solo la suerte y una buena oreja lo que permitió al tendero escuchar el nombre de este noble, en parte debido al niño rubio y arquero en una cierta competencia. Algo explotó en la mente de Charles, ya sea por la pura humillación, o el hecho de que una maldita cabra le arrebató su peluca de nuevo, no importó. De cualquier manera, su enojo estaba dirigido a un solo hombre. Bastardo, tendré tu cabeza. El tendero se echó atrás, Charles dio un paso adelante. Señor Jack-Sax, por favor, al diablo con todo. Charles levantó las mangas de su túnica y el caos se produjo en la zona del mercado. Shirou miró la finca bastante llana a medida que se acercaba, pensamientos a la deriva a primera hora de la mañana. Bueno, ¿tengo tu pájaro? Sir Anders había dicho cuando se dio cuenta de Arturia salir de los arbustos. Había explicado que había encontrado a Efret herido y decidió cuidar al ave de nuevo en salud como señal de amistad con Arturia. Algo en lo que Arturia no compró en absoluto al recordar el objetivo de Sir Anders, a saber, Shirou. Sin embargo, fue por eso que Shirou se encontró solo en la parte delantera de la propiedad de Lord Walfred para encontrarse con el señor mismo. Arturia se había visto obligada a quedarse atrás, ya que Sir Hector había decidido entonces comenzar el castigo de Arturia por la imprudencia de la noche anterior. Pacientemente, Shirou llamó a la puerta y esperó una respuesta. Un Sir Anders descontento y un Efret de ojos estrechos no era lo que esperaba. Llévalo a Ashton, gruñó Sir Anders mientras dejaba que Efret se posara en el hombro de Shirou.
Solo quítate la maldita cosa. No quedaba nada de su habitación. Una brasa de algún tipo encendió sus aposentos en llamas. Su ojo se estremeció mientras miraba con acusación a Efret. Diablo. Shirou levantó una frente en Efret. Férula, fuego encendido. Efret se encogió de hombros antes de relajarse. El maestro estaba bien, no iba a estar solo otra vez y eso era todo lo que importaba. Efret comenzó a preparar su buen ala, pero se detuvo al notar un cambio en la elevación. No, fue la respuesta inmediata de Sir Anders cuando Shirou le presentó a Efret. Su largo cabello rubio cayó holgadamente detrás de él, el pequeño hilo de cordel que solía sostener normalmente deshilachado y algo cantado. Su labio superior se estremeció al recordar sus intentos totalmente inútiles de salvar cualquier cosa de sus viviendas quemadas. Shirou presentó a Efret una vez más, sin importarle los conflictos internos de Sir Anders. «Pásame ese pájaro y juro que lo haré». «Ah», comenzó una voz. Un asistente le alcanzó la cabeza alrededor de la puerta. «Señor Ashton, el señor le ha estado esperando». El asistente empujó más allá de un aturdido Sir Anders, y sacó a Shirou a lo largo, sin importar la forma en que Sir Anders literalmente gritó de frustración cuando Efret aterrizó en su cabeza. «Espero aquí», Efret dijo que se sentía cómodo. No había nada peligroso en la finca, así que el maestro debería estar bien. Además, Efret tenía una puntuación que resolver. Shirou asintió con la cabeza a Efret antes de que él y el asistente desaparecieran a la vuelta de la esquina. La decoración interior no era lo que esperaba de la casa de un noble. Lejos de las lujosas riquezas en las que la mayoría de los nobles estaban ansiosos por decorar sus hogares, el diseño interior del pasillo en el que Shirou entraba estaba desnudo. Sin embargo, estrictamente hablando, Shirou no podía negar la practicidad que presentaba. El asistente al lado de Shirou había explicado que estaban en la sala uniéndose a los cuartos del caballero y a los alojamientos del señor. No había necesidad de lujos en el pasillo, ya que era utilizado principalmente por los caballeros después de patrullas o entrenamiento. Shirou no comentó en las pesadas puertas dobles de roble hacia las que el asistente finalmente lo hizo, solo se preparó para lo que vendría después. «Así que este es el cazador de bestias». Fue la voz alegre que lo saludó a su entrada. «Un placer conocerte. Soy James Wolfred, pero la mayoría me llaman señor». James se sentó sobre el único escritorio de la habitación, con las manos intersecándose mientras se inclinaba sobre su escritorio. «Es mejor que no repitas esta información a nadie más. Nunca sé quién querría matarte». «Shirou Emilia», fue la respuesta curda de Shirou mientras tomaba en cuenta las palabras de Sir Anders, antes de mirar alrededor de la habitación. No fue malo por decir, pero tomó después de la escasez de la sala anterior, las grandes ventanas son la única diferencia al añadir más luz en la habitación cuadrada hecha de piedra. Al menos había sillas y muebles suficientes para apelar al sentido del hogar. La sonrisa de James creció. Cómo el niño conocía la política a una edad tan temprana lo sorprendió. No solo se presentó con un nombre poco común en Gran Bretaña, sino que intencionalmente se olvidó de mencionar su condición de Ashton. ¡Qué listo! Fue posiblemente el mejor movimiento político que el niño podría haber hecho, escondiéndose de sus enemigos a simple vista. Todo el mundo tenía que seguir en este punto era que un niño de los Ashton vivía. Solo él y sus caballeros personales sabían del verdadero origen del niño, cortesía de Sir Anders. ¿Cómo la habitación? James preguntó al notar los ojos de Shirou deambular. No era lo que esperaba, admitió Shirou. Exactamente. James se inclinó hacia atrás en su silla. Mostrar lujo es mostrar diferencia. Es más fácil relacionarse con los demás, ordenar su respeto, en circunstancias similares. Shirou asintió con la cabeza. Era más fácil trabajar con alguien que pudiera relacionarse con problemas y responsabilidades similares. Sea como fue el caso, preferiría llegar al punto del asunto. Después de todo, fue su favor a Sir Anders. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó. Más bien contundente no eres. James suspiró antes de reírse. Finalmente, odio hablar como un. No se siente muy natural. James se levantó de su silla, y se estiró para aliviar el dolor de sus músculos. Era hora de llegar al tema. ¿Por qué quería conocer al chico? La reunión no solo tenía la intención de reluciente sobre las capacidades del niño, sino que estaba intrigado por ciertos rumores. Confío en que su pájaro fue devuelto a usted a salvo. A expensas de Sir Anders, sí. James rompió una sonrisa. Podía recordar la devastación en la cara de Sir Anders más temprano en el día. Por suerte, tenía un montón de otras habitaciones. Entonces creo que sus problemas están resueltos.
Tu amigo está a salvo. Gracias a mí. Se quedó sin decir. Shirou podía leer entre líneas de la conversación. Me debes, era evidente a los ojos de Barón Wolfred. Efred fue salvado por las manos de Sir Anders, y por lo tanto por extensión, Lord Wolfred mismo. ¿Qué quieres? Preguntó. Lord Wolfred sonrió. Niño educado. Ya que estás preguntando, quiero aprender magia, respondió Lord Wolfred probando las aguas de un cierto rumor. En el breve silencio que siguió, Lord Wolfred observó cuidadosamente los rasgos faciales de Shirou. Había aprendido desde el principio de su vida como señor acerca de la importancia de leer las intenciones de otro. Fue un factor clave para reluciente visión sobre un individuo. Por eso notó el sutil pliegue de la frente de Shirou, y la forma en que su boca se extendía en una delgada línea para oscurecer la forma en que parecía morder una respuesta inmediata. Interesante, el chico realmente sabía magia. Supuso que podía seguir adelante y dejarlo ir. ¿No se puede hacer? Bueno, entonces cambiaré mi última respuesta a una pregunta. Lord Wolfred se sentó de nuevo en su silla, y se inclinó hacia adelante en su escritorio, con las manos en la barbilla. ¿Qué servicios puede ofrecer a este dominio? Esta vez no hubo duda en los ojos del niño, observó Lord Wolfred. Sus labios están sellados en asuntos relacionados con la magia, pero supongo que fue el resultado más probable después del asesinato de Ashton. Es más temprano de lo esperado, pero, puedo ofrecer tecnología, educación y un acuerdo para proteger el pueblo. Shirou estaba de espaldas recta, su mirada se mantuvo firme en Lord Wolfred. ¿Tecnología? Lord Wolfred preguntó. Podía entender la educación y un acuerdo de protección, la mayoría de los nobles eran jóvenes educados y el niño era un Ashton, pero ¿qué podía ofrecer un niño en términos de tecnología? Lord Wolfred no tuvo que esperar mucho tiempo cuando Shirou levantó la mano y un arco doble de su tamaño apareció en su palma extendida. Este es un arco largo, dijo Shirou lentamente. Diferente de los arcos regulares, esto tiene un alcance más largo, dispara más tranquilo, y es más ligero. Shirou agitaba su mano, y el arco largo desapareció antes de que Lord Wolfred pudiera echarle un buen vistazo. Lo que reemplazó al arco largo, fue una espada larga que parpadeó un azul opaco antes de volver a su acero original. ¿Una palabra larga? Lord Wolfred preguntó perplejo. Uno reforzado, respondió Shirou mientras lo apuñalaba en lo profundo del suelo de piedra. Además de espadas como esta, confío en mis habilidades de herrería. Tal vez veas un arma nunca antes vista. Los ojos de Lord Wolfred se ensancharon. Hemos llegado a una conclusión, Lord Wolfred.